Les recordamos que no está permitido comer y beber dentro del auditorio. Únicamente el consumo de agua envasada. Por favor, depositen los envases en las papeleras que encontrarán en el auditorio. Gracias por su colaboración. Please note that eating and drinking is not allowed inside the auditorium. Only the consumption of water cartons. Please dispose of your cartons in the bins provided in the auditorium. Thank you for your cooperation. Buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Quiero pedir disculpas de la ministra, que viene, pero no a la inauguración. Viene un poquito más tarde, que está en otro acto. Y bueno, estamos en fechas complicadas, pero tenemos la suerte de tener aquí al consejero del País Vasco. Gracias, Alberto, por acompañarnos hoy, por estar al lado de los pacientes. Y te agradezco mucho también al viceconsejero de Andalucía, que también está hoy con nosotros. Con lo cual, pues a todos y a todas, muchas gracias. Especialmente también a los representantes de las personas con discapacidad que están en esta sala, a nuestras queridas organizaciones de pacientes, a otras personas importantes de lo que es el ecosistema sanitario, como profesionales sanitarios, gestores y bueno, todas las personas que nos acompañáis hoy. Hoy es un verdadero honor darles la bienvenida en este acto de presentación del informe 2025 del Observatorio de Atención al Paciente, que este año lo hemos enfocado en la atención integrada de las personas con enfermedades crónicas. Es para nosotros desde la plataforma un impulso, ¿no?, que hacemos todos los años del observatorio, y no lo hacemos solo. Como sabéis, tenemos este observatorio pues está en las sociedades científicas, está en colegios profesionales, tenemos la suerte de tener las sociedades de primaria, la organización médico-colegial, a los enfermeros, a otras sociedades científicas que están por aquí, los farmacéuticos. Bueno, pues hay una representación importante, ¿no?, del ecosistema sanitario que forman parte de la POP, que lo sentimos dentro de la plataforma, y gracias a ellos también hacemos este observatorio. Nosotros lo que entendemos es fundamentalmente que las políticas sanitarias solo pueden considerarse completas si incorporan de manera sistemática la experiencia y las necesidades de la voz de los pacientes. Y el observatorio nace con esta voluntad. España vive una transformación profunda en su realidad demográfica y sanitaria. La cronicidad, la multimorbilidad y la dependencia no son escenarios futuros, son el presente. Más de la mitad de la población española convive con al menos una patología crónica y muchos casos con necesidades que desbordan lo estrictamente sanitario para adentrarse en lo social, lo laboral, lo familiar y lo emocional. En este contexto, hablar de atención integrada no es una opción, es una necesidad, y no solo por razones de sostenibilidad del sistema, sino sobre todo por una cuestión de calidad, equidad y dignidad en la atención a las personas. El informe que hoy presentamos pone cifras, datos y análisis a una realidad que los pacientes conocemos bien. Muestra avances importantes por las comunidades autónomas, pero también identifica brechas relevantes entre ellas, que conoceremos a lo largo de la tarde. Este informe no pretende señalar, sino contribuir a una reflexión compartida con administraciones públicas, profesionales y pacientes. Contribuir a identificar qué funciona, qué no y qué podemos hacer mejor. Y, sobre todo, contribuir a avanzar hacia un modelo en el que la atención sanitaria y social no sean compartimentos estancos, sino partes de un único proyecto centrado en las personas y que mira al presente y al futuro. Quiero subrayar un elemento clave. La integración no se logra solo con estructuras, normas o tecnología. Se logra con una gobernanza clara, con un liderazgo político, con coordinación real entre niveles y muy especialmente con la participación activa de quienes convivimos con una enfermedad crónica. Las organizaciones de pacientes no somos meros observadores del sistema, somos agentes activos, aliados estratégicos y parte de la solución.
Aportamos conocimiento, acompañamiento, servicios y una visión que complementa y mejora la toma de decisiones públicas. Integrar a los pacientes de forma estructural no es una concesión, es una inversión en la mejora de las políticas sanitarias y sociales, y por eso este acto, acompañado de todos vosotros, que seguirá a continuación, es tan importante, porque permite confrontar visiones, compartir experiencias autonómicas y reflexionar conjuntamente sobre cómo pasar de la estrategia a la práctica, de la coordinación a la verdadera integración. Desde la POP creemos firmemente en la atención integrada de la cronicidad. Es una de las grandes palancas de transformación del Sistema Nacional de Salud y estamos convencidos de que solo avanzaremos si lo hacemos juntos, administraciones, gestores, profesionales y pacientes. Quiero terminar reiterando nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que conforman nuestro Consejo Asesor y que han hecho posible este informe, y también a todas las comunidades autónomas, a las instituciones que nos han respondido a toda la encuesta que hacemos durante el año, y realmente agradecidos a que entre todos cojamos el compromiso y tengamos el compromiso de atender la cronicidad y la integración sanitaria y social como una prioridad compartida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Karina. Un año más nos vemos aquí gracias al trabajo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Veo muchas caras conocidas y que nos resultan familiares, ¿verdad? Algunos hemos tenido una larga trayectoria, pero bueno, aquí lo importante es el trabajo que viene haciendo la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y conocer los datos de este observatorio de este año, del 2025. La verdad es que este año está muy centrado en algo que todos coincidimos en que debe ser una auténtica prioridad, como ya ha señalado Karina, y que tiene que ver con la unificación, con la integración de toda la parte que se refiere a la asistencia propiamente sanitaria y también de la asistencia social, que deben ir juntas porque son indisolubles, y especialmente lo saben bien los pacientes crónicos. Y por eso el informe de este año está centrado y lleva por título Atención integrada de la cronicidad, situación, herramientas y retos de la integración sanitaria y social de la cronicidad en España. Voy a explicaros muy rápidamente en qué consiste lo que vamos a celebrar, a lo que vamos a estar presentes en esta jornada, que es no solamente a conocer los datos de este informe, sino también a una mesa redonda que enseguida os comento. En este contexto de la necesidad de integrar la asistencia sanitaria con la social, el Observatorio de la Atención al Paciente Crónico emerge desde luego como una herramienta clave para analizar, como ya se ha dicho, visibilizar y mejorar la respuesta que se ofrece a millones de personas que conviven a diario, que convivimos con patologías de larga duración, muchas de ellas complejas y con un fuerte impacto en su calidad de vida. Más allá de la recogida de datos de la que estamos comentando, que ahora vamos a conocer, de la evaluación de las políticas, el observatorio lo que pone el foco en un elemento que es esencial, y es la participación activa de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones y cómo se puede estructurar, cómo se puede organizar eso. En definitiva, la gobernanza de la que se comentaba antes por parte de la presidenta de la POP. La experiencia del paciente y de su entorno no solo aporta esa visión complementaria a la clínica, sino que resulta imprescindible para diseñar cualquier estrategia para que éstas sean eficaces, que sean equitativas y centradas en las necesidades reales de quienes están sufriendo una enfermedad crónica y que son quienes más utilizan el sistema. Sin la voz de los pacientes, desde luego, cualquier política corre el riesgo de quedar absolutamente incompleta. Y merece la pena saber cómo se puede estructurar, cómo se puede establecer o implantar la participación activa de los pacientes en las tomas de decisiones. Y por eso estamos aquí, y ese es parte del trabajo que viene haciendo la plataforma de pacientes, y de manera muy especial lo que se pone lo que se pone en cada uno de los informes anuales que se van elaborando. Y ya sin más por mi parte, les dejo con los datos del informe correspondiente a este año. Lo presenta Pedro Carrascal, director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias
Alipio por la presentación y por acompañarnos un año más en este observatorio. Quería empezar poniendo en valor lo que supone el observatorio y este consejo, este comité asesor del que os hablaba Karina en su introducción. Creo que no solo el contenido de lo que vais a conocer hoy, del informe de este año sobre cronicidad, sabéis que nos tomamos muy en serio la documentación, ¿no?, de las necesidades y la defensa de la voz de las personas con enfermedades crónicas en España, pero no solo el contenido de estos informes es relevante, sino quiero poner en valor la forma en la que hacemos los informes y en la que trabajamos. Creo que no todos los movimientos de pacientes son iguales. Sabéis que estoy actualmente como miembro de la Junta Directiva del European Patient Forum y conozco otros movimientos de pacientes en Europa, y esta relación que tenemos, por un lado, con las sociedades científicas, con el Ministerio, con la industria farmacéutica, que también financia este informe, como habéis podido ver, y que nos acompañéis aquí, genera un ecosistema que tiene mucho valor y mucha riqueza. Os hablaba del Ministerio, pero es que el observatorio es una expresión también de nuestra relación con las comunidades autónomas, que en este caso, y luego os daré el detalle de las respuestas, pero hemos tenido una respuesta y un quórum muy importante, muy alto, 17 comunidades autónomas, bueno, 15 más 2, prácticamente la totalidad. Por lo tanto, la conexión del observatorio con la parte territorial, la presencia que tiene la plataforma no solo a nivel estatal, sino en las comunidades autónomas es importante. Me he entretenido con esta explicación también para dejar los miembros del comité asesor aquí, que nos dan mucho valor al resultado del informe. Detallaré un poquito más la metodología del informe. Me voy a centrar en el objetivo de este año, que era profundizar en la situación y retos de la coordinación e integración asistencial en el contexto de atención a pacientes crónicos en España e identificar herramientas y buenas prácticas necesarias para alcanzar precisamente la integración de la atención sanitaria y social. El año pasado hablábamos de la atención, de la continuidad asistencial entre la atención primaria y comunitaria, la cronicidad y la integración de la parte social y sanitaria salía como una de nuestras prioridades y lo subrayamos en las conclusiones, y nos ha parecido que este año era importante enfocarnos en esta parte que es tan relevante para poner a la persona en el centro, y veréis cómo es una de las dimensiones también del análisis que hemos tenido en cuenta, la metodología de poner a la persona centrada en la persona. Los objetivos específicos que hemos tenido en cuenta en el estudio de este año, las dimensiones de análisis, abordan planificación, atención a colectivos vulnerables, implantación. He tocado aquí, que he apagado la pantalla. Sí, pues se ha apagado sola. Bueno, atención a colectivos. Lo he debido tocar yo, que me he apoyado en la pantalla. Bueno, atención a colectivos vulnerables, implantación, figuras profesionales clave, barreras y retos, estratificación y herramientas digitales son las dimensiones que hemos tenido en cuenta a la hora de abordar ya lo tengo aquí, a la hora de abordar el análisis de las comunidades autónomas. Ponía en valor el comité asesor y os vuelvo a recordar, como otros años, la metodología de este estudio. 17 respuestas del sondeo, primera reunión con el comité asesor. Aquí tenemos la visión experta con una revisión bibliográfica sobre el estado del arte, sobre la situación en la que se encuentra el tema a abordar cada año. Después diseñamos conjuntamente este sondeo a las consejerías y departamentos de salud, que nos aporta la visión institucional frente a esta primera visión de expertos. Una segunda reunión del comité asesor, revisando el resultado del sondeo, que da lugar al informe que vamos a ver hoy y que vais a poder acceder antes de terminar, al terminar yo mi presentación, a través de un QR y que estará publicado en nuestra página web. Por lo tanto, es un informe con mucho consenso, con mucho conocimiento y que para nosotros es algo muy relevante durante el año. Bueno, me centro ya en las respuestas. La atención a la cronicidad sí que vemos que está incorporada en la planificación autonómica, aunque tiene diferente nivel de desarrollo. Sí que en 11 de ellas, de las comunidades autónomas de la N, que os decía de 17, sí que existe un plan o una estrategia específico. En 6 no, pero se aborda en otro plano documento, y en 4 de esos 6 estaba previsto hacerlo específicamente. Por lo tanto, vemos
que sí que existe a nivel de planificación, sí que existen estrategias. Cuando hablamos, sin embargo, de la integración sanitaria y social, si es prioritaria en los planes, aquí vemos una mayor desigualdad, ¿no? Preguntábamos sobre si estaba en las prioridades de las estrategias y los planes, y sí, explícitamente como prioridad en 8, por lo tanto es una respuesta muy importante, es importante, con un 50% de ellas con una dotación presupuestaria y 7 de forma transversal. Pero cuando ya preguntábamos sobre la evaluación, ¿no?, de esa presencia, no estaba la respuesta no era tan positiva, y sí que se hacía en 7 y en otras 7 no, y no sabe, no contesta. Por lo tanto, aquí tenemos cierta diversidad, aunque sí que vemos que en la parte de planificación pues, existe una presencia importante. Respecto a la atención centrada en la persona, que os hablaba antes, que para nosotros tiene mucho valor en este modelo de integración, veíamos que estaba presente en los modelos, pero no de forma, bueno, que estaba de forma heterogénea. Preguntábamos sobre diferentes formas, ¿no?, de grados de integración, y veíamos como, por ejemplo, el 6... yo lo veo en otro color aquí. Bueno, pensaba que no soy capaz de hacer funcionar del puntero. No sé si veréis en el tamaño de la letra, pero bueno, el diseño de planes de atención personalizados, aquí tenemos 6 plenamente y sin embargo 1 nada, por lo tanto veíamos que sí que estaba bastante presente en el diseño y va variando, ¿no? En la participación de pacientes y cuidadoras en decisiones clínicas, pues también vemos como plenamente ya solo 2 y en 6 bastante, y sin embargo en las figuras, en los grados de integración que veis más abajo, valoración de preferencias, valores y objetivos del paciente o evaluación sistemática de la experiencia del paciente, pues aquí vemos que su implantación ya es mucho menor, y en el caso de la evaluación, nos pasaba también en la pregunta anterior, pues es poco o nada una respuesta importante. Se me ha vuelto a apagar la pantalla, yo sigo con... Ahora yo creo que no he tocado nada. Coordinación entre asistencia, avances en mecanismos... Ahora me voy a girar yo para no... Vamos a ver. Avances en mecanismos de coordinación sanitaria y social, tiene margen para su consolidación, y vemos que sí que hay mecanismos, son diversos, y veis que dependiendo de cuáles son los mecanismos, pues pasamos de 16 a 9, ¿no?, las respuestas y el consenso. Por ejemplo, espacios de colaboración entre consejerías o departamentos de salud está muy presente, 16 de ellos, protocolos, mecanismos, equipos multidisciplinares formales y estructurados, 14, figuras de referencia o enlace entre sistema sanitario y social, 12, recursos de apoyo o profesionales, se me vuelve a apagar, o profesionales del sistema sanitario, 12, y vamos bajando. Por lo tanto, sí que existen mecanismos o herramientas que favorecen la coordinación, pero bueno, existe todavía un margen para su consolidación. Trabajo social es una figura muy implantada en esta atención integrada como figura, ¿no?, implantada en la estrategia. Y cuando preguntábamos sobre otras figuras, grado de implantación de las figuras profesionales para el desarrollo de la atención integrada, veis como totalmente tenemos ahí esas 11, tanto en atención hospitalaria como en atención primaria, y luego otras figuras como el enfermero gestor de casos, coordinador sociosanitario, agente de salud en atención hospitalaria y agente de salud en atención primaria, tienen mucha menor implantación. Por lo tanto, podemos ver cómo el trabajador social juega un papel predominante, ¿no?, en esta figura profesional de coordinación. Respecto a la digitalización en la interoperabilidad, preguntamos por las herramientas digitales utilizadas en atención primaria y hospitalaria para facilitar la coordinación entre el sistema sanitario y social, y veíamos que la historia clínica electrónica interoperable con servicios sociales era la herramienta con mayor presencia, plataformas digitales compartidas también, y otras herramientas como sistemas de seguimiento, alertas o derivaciones automatizadas ya mucho menos, 4, sistemas de apoyo a la decisión clínica y social, 4, por no hablar de aplicaciones móviles y apps para coordinación de cuidados. Estratificación y gestión de la demanda. Aquí preguntábamos sobre las herramientas digitales y criterios para
para la identificación, estratificación y gestión de pacientes con enfermedades crónicas, y veíamos cómo, de forma importante, en 14 de las 17 respuestas, grupos de morbilidad ajustados u otros sistemas de agrupación a pacientes era el modo principal, historia clínica electrónica, análisis de datos para clasificación de gravedad y riesgos el siguiente, y luego ya con mucha menos implantación, plataformas de monitoreo remoto, aplicaciones móviles o sistemas de alerta en tiempo real, así como sistemas predictivos de riesgo, ya solo en 3 de ellas. Respecto a la incorporación de los determinantes sociales en la estratificación, vemos que todavía era limitada. La integración, la pregunta era si se incluían los indicadores sociales en los sistemas de estratificación, y veíamos una respuesta positiva en 8 de ellos. Si se realiza una valoración social sistemática, solo en 5, sí, pero solo en un programas o colectivos específicos 4, y ya vemos cómo sigue bajando en el resto de los elementos. Respecto a la priorización de pacientes crónicos en listas de espera, se basa fundamentalmente en criterios clínicos. Preguntábamos sobre esos criterios precisamente de priorización de los pacientes crónicos, y era el estado clínico del paciente la variable con más puntuación, 8, y no existen listas de espera diferenciadas para pacientes crónicos, respondían 7, clasificación de nivel de severidad o complejidad, otras 7, y otra situación o indicadores, 4. Insisto, os voy a facilitar el QR al final de la presentación. Yo ya voy con las conclusiones. Podréis ver el detalle de todas las preguntas con mayor tranquilidad después en nuestra página web. Conclusiones. La integración sanitaria y social está presente en la planificación de las comunidades autónomas, como veíamos en la respuesta a esa primera pregunta, pero su implementación y seguimiento, como veíamos antes la evaluación, requieren ajustes en la asignación de recursos presupuestarios. Otra conclusión, la coordinación entre el sistema sanitario y social existe en todas las regiones consultadas, pero la falta de innovación tecnológica de sistemas de información limita la integración y la equidad, y el desarrollo de figuras profesionales de enlace es desigual y limita la capacidad de avanzar hacia modelos de atención integrados, consolidación del trabajo social versus déficit de agentes de salud, que veíamos con una mucha menor implantación, o coordinadores sociosanitarios y enfermería gestoras de caso y de enlace. La interoperabilidad, por otro lado, avanza de manera desigual y faltaban herramientas digitales, como veíamos antes, que permitan precisamente esta integración real entre el sistema sanitario y social. El predominio del enfoque clínico en la estratificación de la población crónica y débil incorporación de determinantes sociales y del enfoque de la atención centrada en la persona en la atención a la cronicidad. La integración sanitaria y social requiere de un marco regulado y estable para garantizar un abordaje de la cronicidad equitativa y sostenible. Y la participación de pacientes y de sus organizaciones en la integración sanitaria y social sigue concentrada en el plano clínico, con menor desarrollo en planificación, gobernanza y evaluación, como veíamos en la última pregunta. Aquí es importante, uniéndolo a otros de nuestros proyectos como participación, y bueno, sabéis que es una de nuestras labores, ¿no?, importantes que desarrollamos sobre la gobernanza y la participación de las organizaciones de pacientes en el sistema sanitario. Consideramos que es fundamental avanzar en ello. Os dejo el anunciado QR con acceso a todo el informe, donde podéis ver el detalle, y yo, ya que estoy en este momento del año en el que siempre celebramos la presentación de este informe, que os decía que es un momento importante, queríamos aprovechar también, aprovechando que también estáis muchas de nuestras entidades hoy acompañándonos, quería mostraros un vídeo que hemos hecho como cierre también del año, en el que nuestras entidades de forma coral y conjunta unimos la voz, y queríamos aprovechar para presentarlos. Así que si me lanzáis el vídeo arriba en sonido. Gracias. Las organizaciones de pacientes y la plataforma Organizaciones de Pacientes llevan trabajando unidas, juntas por un fin común: participar de una manera más activa en nuestro sistema sanitario y en las políticas que al final nos influyen. La plataforma de pacientes ha ido consolidando su actividad, pero también el número de entidades que representa. En este momento somos 47 entidades, con 2.000 entidades por todo el territorio a nivel nacional. Y bueno, lo que podemos decir es que representamos a más de la mitad de la población española, a las personas con enfermedades crónicas, sus familias y sus cuidadores.
Hoy estamos contentos porque estamos celebrando al final que se haya escuchado la voz de la plataforma de organizaciones de pacientes, de sus asociaciones y que juntos contribuyamos por tener una ley de organizaciones de pacientes que dé respuesta a todas nuestras necesidades y que en este momento está impulsando el Ministerio de Sanidad y en el que estamos participando. Esta ley viene a dar respuesta a todas las necesidades que tenemos las asociaciones de pacientes para trabajar mejor con el sistema sanitario. Viene a darnos legitimidad, viene a darnos independencia y sostenibilidad, con lo cual nosotros solo podemos estar en este momento trabajando para que eso sea una realidad y que realmente contemos con una ley que nos ayude a seguir contribuyendo al sistema sanitario. Porque solo desde la unión, juntos, desde la voz colectiva de las personas con enfermedades crónicas, podemos avanzar en un sistema sanitario mucho más cercano a nuestras necesidades, un sistema sanitario que necesita mirar a medio y largo plazo y que necesita hacerlo con los pacientes. Somos unidad. Somos POP. Somos corresponsabilidad. Somos POP. Somos sostenibilidad. Somos POP. Somos transparencia. Somos POP. Somos representatividad. Somos POP. Somos progreso. Somos POP. Somos compromiso. Somos POP. Somos legitimidad. Somos POP. Somos fortaleza. Somos POP. Somos impacto. Somos POP. Somos colaboración. Somos POP. Somos participación. Somos POP. Somos innovación. Somos POP. Somos cercanía. Somos POP. Somos ilusión. Somos POP. Somos futuro. Somos POP. Las 2.000 entidades que tenemos por todo el territorio hacen un trabajo diario por los pacientes, con las autoridades sanitarias de cada lugar y entre todas sumamos lo que somos hoy. Somos todos POP. Bueno, pues ahora, después de conocer los datos más relevantes de este informe correspondiente al año 2025, vamos con una mesa donde vamos a poder conocer con más detalle cómo algunas comunidades autónomas están poniendo en blanco sobre negro lo que realmente es importante, que es que las reformas y aquello que hay que hacer de verdad se haga. Así que, sobre todo, porque los pacientes y sus asociaciones tienen especial interés en que su participación pueda ser determinante para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad crónica. Ya hemos visto los datos principales de este observatorio y, más allá del QR que ha dejado Pedro Carrascal, pues os recuerdo que todo podéis hacer también comentarios sobre esta jornada a través de redes sociales con el hashtag #observatorio y en mayúsculas POP 2025, ¿vale? Repito, #observatorio POP 2025 si queréis aportar cualquier idea que os parezca oportuna en relación a lo que aquí estamos tratando. Y ahora vamos con esa mesa, una mesa donde vamos a conocer eso, cómo se implantan en algunas comunidades autónomas. Ya hemos visto que todas tienen esa prioridad, la gran mayoría, no todas. Estaría bien que fueran todas las que tienen como prioridad la integración sanitaria y social para los pacientes crónicos, en definitiva para todos los pacientes, estaría muy bien. Pero, bueno, pues solamente algunas lo están haciendo de manera eficaz y justamente esta mesa va a contar con dos representaciones de esas comunidades autónomas que sí lo están haciendo y que se están aplicando en esta cuestión. De eso vamos a hablar en la siguiente mesa durante unos 50 minutos aproximadamente. Así que voy llamando a las personas que van a participar. En primer lugar, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por favor, vaya subiendo. Nos acompaña también el viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro. Muchas gracias. Y también, como no, Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Bueno, va a ser todo muy fácil, ¿eh? Yo ya me vengo para acá. A ver. Bueno, es un placer, en primer lugar, compartir esta mesa con vosotros, si me permitís que nos tuteemos. Sobre todo porque después de lo que hemos visto en este informe del año 25 del observatorio, pues hombre, se van haciendo cosas, pero queda mucho por hacer, hay un camino importante.
Y la primera pregunta que os traslado es, a la vista de esta situación actual, ¿cómo estáis viviendo desde vuestras responsabilidades? Fátima, empiezo por ti, como consejera de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se está haciendo posible esa mayor participación de los pacientes en la toma de decisiones, no solamente del ámbito sanitario, sino también del social? Bueno, lo primero es coordinarnos con la Consejería de Familia, que tenemos además un grupo mixto de gente de ambas consejerías, precisamente para eficientar los recursos y las iniciativas que estaban en ambas consejerías, que tienen que ser únicas. Y un ejemplo es en facilitar los trámites, ¿no? Por ejemplo, de discapacidad, dependencia, que los formularios sean iguales, con lo cual lo primero es trabajar en procesos unificados para que podamos ayudar más. Con el tema de los pacientes tenemos claro que no nos tienen que dar miedo, porque una de las cosas que a veces nos pasa a los médicos o a otros gestores es que veían al paciente como una amenaza o como alguien que en plan torquemada, ¿no? Y es todo lo contrario. Te das cuenta que con las experiencias que hemos tenido, y para empezar, que todos somos pacientes, o lo hemos sido, o lo somos, o lo seremos, ¿no? Con lo cual, quien mejor te puede decir cómo quieres que te cuiden eres tú mismo, ¿no? Y en función de la idiosincrasia de cada enfermedad. Un ejemplo, nosotros cuando abrimos el hospital de día en el Zendal estábamos muy orgullosos de todas las innovaciones que habíamos puesto, la escuela de cuidadores, ¿no? Y entonces nos dijo un enfermo: ahora nosotros queremos enseñaros a vosotros cómo queremos que nos cuidéis. Y entonces montamos ese taller con cosas en las que no caes, porque si no estás en la piel del otro, no sabes qué hacer. Y nos dijeron cosas súper sencillas, además, que económicamente no tenían prácticamente impacto, pero emocionalmente sí, ¿no? Como lo que digo de la ducha, que les cayera el agua como si fuera la lluvia, ¿no? Con lo cual es importante ese diálogo. Y luego, otra de las cosas que me parecen maravillosas, aparte de que ya están dentro de algunos hospitales, de los comités de dirección, como la experiencia en Getafe, ¿no? Y eso nosotros, desde luego, iremos impulsándolo para que estén incluidos en todos los centros sanitarios, no solo hospitales de la Comunidad de Madrid. Me gustó una cosa que son los ensayos. Hay una de las compañías que patrocina este evento y que dentro de los ensayos clínicos tiene la voz del paciente. Y eso me pareció fantástico, porque al igual que yo, cuando participaba en ensayos clínicos como médico, siempre decía que hay un oncólogo, pero falta el radiólogo. O sea, necesitas todas las voces para que mejoren. Y nos hemos dado cuenta que cuando ha estado representado y está representado el paciente, es todo lo contrario. Ayuda a que mejoren las cosas y a poner el foco en lo realmente importante y en lo que no hacer. ¿Y en Andalucía cómo está la cosa? Muchas gracias a todos por invitarnos a esta mesa. Yo creo que es importante que podamos compartir con Karina, contigo y sobre todo con una consejera tan magnífica como es Fátima. Yo creo, en primer lugar, disculpar a nuestro consejero, estaba cerrando dentro de esa política activa de escucha, estaba cerrando un importante pacto con los sindicatos de la Bolsa del Servicio Andaluz de Salud, que es muy importante para los profesionales, ha sido a última hora. Y bueno, yo creo que es importante el poder estar hoy aquí. Hoy estamos en las comunidades porque queremos devolver a las asociaciones de pacientes el trabajo que realizáis a diario y todo lo que les aportáis a los sistemas sanitarios. Creemos desde Andalucía, estamos trabajando de forma intensa en esa escucha con los pacientes. De hecho, se presentó ese plan de cronicidad que se ha presentado 2025-2028, que está dando ya unos buenos resultados, que como habéis dicho en el informe, ningún proceso asistencial, ningún proceso sanitario se queda completo si no es con la voz de los pacientes, y más en la línea en la que estamos actuando hoy en día todos los gobiernos, que tenemos que escuchar a los más interesados, y en este caso en el sistema sanitario, como decía mi compañera, los pacientes sois los principales y al mismo tiempo todos somos pacientes y tenemos que aprender todos los profesionales, pero también con esa voz de los pacientes, equipos multidisciplinares, que lo veremos ahora, que podemos montar con otras consejerías de integración del apartado social y sanitario, tienen que ir de la mano de los pacientes para que sea efectivo realmente esas políticas que queremos llegar, y más en unas patologías como son las patologías crónicas que están cambiando y que de alguna forma nos vienen y nos obligan a que actuemos desde ya
para mejorar la calidad de vida de esos pacientes y sobre todo para alargar la vida de todos los pacientes. Entonces, si se integra la parte social con la sanitaria y la parte social de la mano de los pacientes, el proceso asistencial será mucho más completo, ¿no? Ajá. Y Karina, ¿cómo veis vosotros desde la plataforma que, bueno, pues esa integración sociosanitaria que consideráis que es imprescindible, que es necesaria, que debe ser una prioridad? ¿Cómo lo estáis observando bueno, en cuanto a la posibilidad de que se vaya implantando en distintas comunidades autónomas? Aquí tenemos dos ejemplos que son un poco la excepción. Sí. Bueno, yo creo que estamos en el momento de transformación del sistema sanitario y pasar de medir actividad a medir resultados, ¿no? Y cuando empezamos a medir resultados y hablamos de atención centrada en las personas, lo sanitario se queda corto. Lo sanitario tiene las puertas abiertas para todo tipo de problemas. Tenemos unas urgencias 24 horas, pero esas urgencias muchas veces reciben lo social, reciben otros problemas que no vienen precisamente de una patología o una dolencia. Tenemos que ver cómo buscamos, ¿no?, ese enlace entre lo sanitario y lo social para conseguir resultados en salud de verdad, porque tenemos que tratar a las personas en todas sus dimensiones. Esto hace no solo el ámbito multidisciplinar, sino interprofesional, cómo metemos a otros profesionales a dar servicios e integramos. Y eso es complejo, o sea, nos cuesta tener una atención multidisciplinar a los pacientes, ¿no? Cuando tienes una enfermedad crónica compleja, pues te ven diferentes, te ven en primaria, en el hospital, te ven un montón de... Y lo difícil es tener esa visión de conjunto, ¿no?, de gestor del caso, pues que cuando ya le metes la pata social, pues esto al final es mucho más complejo porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Es bueno pensar que la gestión del cambio tiene que ir por ahí y creo que ahí estamos las entidades de pacientes y los pacientes para favorecer ese ámbito, pero es complejo, ¿eh? Estamos en una transformación, en un momento sanitario que hay que decir que los consejeros, la gente que está encargada en este momento de las autoridades sanitarias lo tienen bastante difícil, porque es un momento de oportunidades, porque lo tecnológico trae oportunidades, la innovación trae oportunidades, pero hay que cambiar muchos procesos asistenciales, mucha gestión del cambio con los profesionales y también pues, introduciendo nuevas profesiones dentro del ámbito sanitario y social si queremos dar respuesta al reto de la cronicidad. Yo decía en mi intervención del inicio, esto no es el futuro, es que hoy tenemos el problema de tener muchos mayores, muchas personas con cronicidad compleja, con problemas sociales muy importantes y esto realmente la sanidad no va a dar para, o sea, no quiero decir esto tan caótico, pero no solo con un catálogo sanitario conseguimos arreglar problemas del alma y problemas sociales que tenemos las personas. ¿Y cómo veis vosotros cómo integrar esto de lo que estamos hablando, de esa asistencia sanitaria y social plenamente integrada, con la estrategia de cronicidad que se aprobó en el Consejo Interterritorial 25-28? Pues precisamente con una continuidad real. Yo creo que lo limita es, el dato tiene que seguir al paciente. O sea, yo creo que aquí lo mollar para tener realmente esa continuidad es que el dato siga al paciente y el dato es el dato sanitario y el dato social. Con lo cual, lo primero que tenemos que tener es una historia única, no solo sanitaria, sino sociosanitaria, ¿no? Nosotros estamos trabajando en ello. A veces no es fácil porque los sistemas van creciendo de forma desorganizada. Cuando empiezas a implantar la digitalización, pues allá por los años 90, me acuerdo yo que pusimos el PACS en mi hospital y era innovador, pero todos empezamos a hacerlo de forma aislada, sobreviviendo. En Andalucía, por ejemplo, lo bueno que tuvieron es que hicieron una licitación y el PACS fue conjunto, con lo cual, aunque pudieron empezar un poco más tarde, empezaron a hacer las cosas más homogéneas. Entonces, el primer reto es el gestor del dato y, como bien dice Karina, necesitamos otros profesionales sanitarios dentro de este equipo multidisciplinar mestizo, que no solo es de profesionales sanitarios, sino de no sanitarios. Y unos muy importantes son los ingenieros, los gestores del dato. Luego está también algo que ha dicho Karina, que me parece fundamental, que es que tenemos que cambiar el paradigma de la atención sanitaria. Bueno, no lo tenemos que cambiar, lo estamos cambiando, o sea, la realidad está aquí. Y para ser más eficientes y, desde luego, para hacer una medicina personalizada y de precisión. Uno de los primeros ejemplos que me parecieron maravillosos y que apareció hace mucho tiempo fue la gestora de casos en oncología, la enfermera gestora de casos, que te permitía en enfermedades complejas el enfermo y sobre todo con un diagnóstico a veces complicado, pues incluso cuando eres médico te pierdes y muchas consultas, muchas analíticas, entonces alguien que te ayude y lo centralice es maravilloso, pero vamos a más. Nosotros también lo que empezamos a hacer, y es algo que me encantaría y estamos trabajando para extenderlo, es que tú, por ejemplo, tenías un cáncer de
service. Entonces, en vez de que te viera en consulta el oncólogo, el ginecólogo, el radioterapeuta, el no sé quién, lo que hacían era que el paciente les veía a todos. Todos los profesionales estaban en la consulta, veían al paciente, el paciente solo se sometía a una exploración y la información que recibía era la misma. Y entonces así se optimizaban, ¿no? Con lo cual eso también es hablando con el paciente y viendo los procesos, cómo los podemos mejorar, se pueden hacer 100.000 cosas. Pero yo creo que lo fundamental es esa historia única, real, interoperable, que no haya cajas negras, que la información fluya y, desde luego, tan importante es la información sanitaria como la información social, ¿no? Porque tenemos ahora, ha dicho Karina, el problema es no solo el envejecimiento, sino la cronicidad. En la Comunidad de Madrid han aumentado 663.000 personas que viven en la Comunidad de Madrid, tienen más de 60 años y son pluripatológicos, plurimedicados, que son los que se llevan la mayor parte de la financiación de nuestra sanidad. Entonces, esa gente necesita que esos procesos se simplifiquen para ellos, para simplificar a la vez la gestión del sistema, y para eso se necesita que lo social, lo sanitario, la terapia ocupacional, un trabajador social, ¿no? Que todo esté conectado y que no necesitamos distintos informes, ¿no? Para tener un grado de discapacidad, que con tus informes médicos o que te lo pueda sacar una enfermera, y eso se facilite a la hora del tema de los trámites, desburocratizar y quitar la hiperregulación. Eso es lo que estamos trabajando, siempre con las leyes estatales y de Europa, ¿no? Ya sabéis, de protección de datos, pero eso es en la línea que creo que tenemos que trabajar. ¿Y en Andalucía cómo lo lleváis? Bueno, pues yo me quedo con lo último que decía Fátima. Para integrar bien esta situación sociosanitaria tenemos que conocer un poco la parte social. La parte social de Andalucía es que somos una comunidad de casi 9 millones de habitantes, de los cuales el 20% de esa población es una población que tiene más de 65 años, y los datos nos dicen que dentro de 2 décadas posiblemente será el 30% de esa población la que tendrá más de 65 años. Teniendo en cuenta que, bueno, pues al final estamos hablando de las enfermedades crónicas y vemos como 1 de cada 2 personas que tienen más de 65 años tienen 2 o más enfermedades crónicas, y que además de esas personas mayores que tienen enfermedades crónicas, 1 de cada 5 tienen graves problemas de complejidad en las enfermedades, nos obliga a las administraciones a actuar de forma contundente. Por eso Andalucía presentó, como decía, el plan de cronicidad, un plan que establece mecanismos de trabajo concretos que están basados en esa estrategia también de coordinación sociosanitaria que se aprobó en el año 24, ¿no? En el 25 hemos aprobado ese plan establece mecanismos y espacios sanitarios donde se producen pues esa unidad de la parte social, de agentes sociales, de la Consejería de Inclusión, de la Consejería de Sanidad, para establecer protocolos y mecanismos de trabajo conjuntos que al final lo que llevan es a unir datos, unir estrategias, unir protocolos, que redunda en que se integra de forma real esa coordinación sociosanitaria. Yo creo que eso es lo fundamental, y teniendo en cuenta pues, que la parte más importante es la parte de atención primaria, una zona, un espacio dentro de la sanidad tan necesario, que es la que va a tener mayor contacto con la parte social. Allí están los trabajadores sociales y están algunos de los actores que estamos incluyendo dentro de los mecanismos de las consejerías, como los enfermeros gestores de casos, que son los que van a tener comunicación con los centros sociales, con las familias, con los pacientes, y que van a incorporar esa parte social. Yo creo que Andalucía lo tiene claro, tienen los mecanismos puestos, pues al igual que Madrid, al igual que otras comunidades, como hemos visto en ese informe tan completo que se ha presentado, y que yo creo que en los próximos años dará resultados, ¿no? Karina, ¿y cómo veis desde la plataforma? ¿Dónde están las principales barreras? Quizás es una cuestión tecnológica en muchos casos para que no se propicie esa integración sociosanitaria que planteáis. Yo creo que el ámbito de la salud digital es fundamental, la integración de los sistemas sanitarios digitales. Quiero decir, tener datos de la población son fundamentales, ¿no? Y aquí vemos la brecha entre comunidades autónomas que han hecho los deberes y otras que no han hecho los deberes.
Entonces, vamos a tener no solo rupturas de equidad, de acceso a una terapia o a algo, sino también que el sistema no digitalizado o estar en una situación de historia clínica menos avanzado, pues lo que hace es que lo que es la innovación en procesos sea mucho más lenta y no tengamos. Nosotros en la estrategia de cronicidad insistimos que viene un ámbito de estratificación dentro de la estrategia porque no teníamos una definición única de lo que era un paciente frágil en el sistema sanitario. Y esto era muy importante porque no viene solo de la vulnerabilidad social, sino cómo poníamos realmente en el sistema sanitario que todas las comunidades autónomas pudiesen tener identificado que era una persona frágil dentro del sistema. Eso no lo teníamos, no lo tenemos. Quiero decirte, si nos dicen dentro, ¿y cómo va esta comunidad autónoma? Pues tenemos que buscar, ¿no?, cómo etiquetar bien a estas personas, cómo dotarlas de contenido para poder saber cómo tomamos decisiones en políticas sanitarias y dimensionamos no el problema ahora, sino el problema creciente que tenemos. Con lo cual, lo digital es fundamental, estratificar, fundamental, trabajar con los profesionales en práctica clínica relacionada con la cronicidad compleja y con el ámbito multidisciplinar y como un trabajo mucho más conjunto, porque si no, no va a haber manera de trabajar con lo biopsicosocial, ¿no? Yo creo que como pacientes estamos acostumbrados a ir a consulta y a contar nuestra vida, ¿no? Y al final nuestro profesional sanitario nos mira, nos dice, pues sí, qué bien, ¿sabes? Y lo volvemos a ver y no, mi problema ha crecido, no solo físico, sino ha crecido, y eso sí que tiene que ver es, si yo doy una alta hospitalaria y esa persona no tiene familia, no tiene nadie que acompañe en el alta, no tiene, pues todo esto hay que programarlo, ¿no? Y no programarlo a última hora, sino tener pues muy bien asentado en los procesos sociales que requiere esa persona para poder dar un alta. Nosotros tenemos todo lo que sería relacionado con la soledad, por ejemplo. Las personas que viven solas son menos adherentes a sus tratamientos, se saltan más citas médicas, tienen problemas de salud mental. Quiero decir que todo esto va asociado y repercute en los resultados en salud y sobre todo en hacer sostenible el sistema, ¿no? Porque al final esto es un saco sin fondo, quiero decir que lleva muchísimo presupuesto y lo que queremos es que se vean los resultados, ¿no? Y lo que vemos es que no solo es de la práctica sanitaria, sino que tenemos que acompañar de otra manera para realmente poder medir resultados en salud tan importantes. Hay algo importante que se ponía de manifiesto en el informe que ha presentado Pedro, y es que, claro, yo creo en la parte asistencial puramente, en la sanitaria, tenemos los profesionales adecuados en número, en enfermería especialmente, y los facultativos y los médicos. Pero en el ámbito social, ¿cuál es la figura? Se hablaba de, en fin, harán falta quizás más trabajadores sociales para que puedan estar presentes y puedan participar en las comisiones que se establezcan, como en vuestro caso. ¿Cuál es el ejemplo que vosotros manejáis? En el caso de Madrid, Fátima, para que ese trabajador social también pueda tomar su participación a la hora de establecer las necesidades de un paciente crónico. Todos los profesionales son importantes, que no se me sienta ofendido nadie, ¿eh? Pero igual que digo que el dato ha de seguir al paciente, también hemos de trabajar, aparte de hablar más de salud que de enfermedad, con la medicina preventiva, ¿no? Eso está claro, pero que la salud siga al paciente. Quiero decir, lo importante es, ha dicho Karina, que le den alta. Nosotros estamos trabajando, a ti cuando te diagnostican una enfermedad, si es aguda ya te fastidia, pero si es crónica ya te cambian tu realidad. Y si tienes que estar yendo constantemente al médico, están constantemente recordándote que estás enfermo y rompiendo tu rutina de trabajo, ¿no? Con lo cual también lo que pretendemos es, en la medida de lo posible, gracias a la innovación, ser más humanos. Gracias a la innovación, tú tienes un niño diabético. Entonces le tendrás que llevar al médico cuando corresponda, o si tiene un proceso agudo, o para mirarle su fondo de ojo, que le exploren, etcétera. Pero hay muchas cosas, incluso con los medidores intersticiales, que el niño, sin darse cuenta, se le puede seguir desde su casa, con una enfermera que recoge los datos con un cuadro de mandos y que solo va a actuar cuando vea, uy, pues aquí estas glucosas están yendo mal. O sea, es ese tipo de medicina que también se continúa con un trabajador social o un terapeuta ocupacional, que en cuanto a escasez de profesionales yo creo que estamos más escasos de enfermeras y de médicos que de trabajadores sociales, aunque también y sobre todo de psicólogos clínicos. Eso sí que tenemos un gran déficit. Pero quiero decir, toda esa continuidad asistencial, la hospitalización a domicilio, las terapias en el domicilio, por ejemplo, oncológicas, que nosotros la inmunoterapia ya en 2026 estará extendida a lo que es toda la Comunidad de Madrid para que darla en casa. Si tú quieres ir al hospital tendrás la opción, pero vas a tener las mismas garantías. Entonces ese cambio de paradigma
en el que creo que es toda esa continuidad asistencial, que sea un hospital fluido, ¿no?, que llaman, aunque es una definición que no me gusta mucho, que los muros del hospital físico, que también hay que construir hospitales, se continúen con, evidentemente, tu atención primaria, que es el eje vertebrador, con ese suma que te ayuda y si estás malo en casa y te alerta ese glucómetro de que estás mal, o el ejemplo de la cardiología 365 del Ramón y Cajal, que monitoriza a todos los pacientes con isquemia o insuficiencia cardíaca, te puedo mandar la ambulancia antes de que tú te des cuenta que te está dando una angina, porque tengo un cuadro de mandos que te está viendo. Entonces, yo creo que todo eso es en lo que hemos de trabajar, una coordinación brutal en todos los niveles asistenciales, en los que incluyo lo social, porque evidentemente incluyo a las farmacias, fíjate, porque yo creo que esa continuidad de todos los actores es importante, porque en una farmacia, que estamos colaborando muchos con ellos, si tú ves que no recoges la medicación, te puedes preocupar y como te conocen, te pueden ayudar o pueden dar la alerta de que está pasando algo. O cuando vas a la farmacia, si te ven con mala cara o les preguntas algo, también hemos conseguido esa unión con los farmacéuticos, los boticarios de toda la vida, que me parecen maravillosos, que tienen ya unión con atención primaria y que a veces con medicaciones, que pueden ver que están mal, incluso hacen bloqueos cautelares. O sea, hay mucho por trabajar, muy bonito, y desde luego de la mano de las asociaciones de pacientes, que tienen mucho que decir. Y ya te digo, y la soledad no deseada, nosotros recetamos deporte y recetamos asociaciones, o sea, que es algo que me parece fundamental, porque cuando te pasa algo, si hablas con un par, pues mal de muchos consuelo, ¿no? Pero es cierto, o sea, compartes experiencias, y cuando lo peor que tiene el hombre es la incertidumbre. Y cuando alguien que ya ha pasado por ahí te cuenta, mira, no va a ser fácil, pero esto es así, también te sirve, ¿no? Con lo cual yo estoy a favor de recetar asociaciones y, desde luego, recetar deporte, que va muy bien para la soledad no deseada. Ya no pastillitas, no, vete al polideportivo. Y si no te funciona, vemos esa pastilla de la tensión o esa pastilla para adelgazar, pero a lo mejor dándote unas vueltecitas por ahí, conoces a alguien y hablas, ¿no? Con lo cual todo está imbricado, ¿no? Yo creo que, efectivamente, como decía la consejera, hoy en día las enfermedades no son solamente enfermedades como tal que afectan a la salud. Yo creo que las enfermedades crónicas están afectando no solamente a la salud, sino que afectan al ámbito social de lleno. Es decir, afecta al empleo, afecta a las relaciones familiares, afecta a las relaciones personales. Y hoy en día ahí están las enfermedades de siempre, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neuroendocrinas, pero hay unas enfermedades que están incrementándose dentro de los sistemas de salud, que son las enfermedades mentales, que requieren no solamente la asistencia sanitaria, sino que requieren también esa asistencia social. Y la única forma es integrarla dentro de mecanismos interprofesionales, ¿no? Mecanismos que se establezcan. Como decía, en Andalucía están esos mecanismos en los cuales estamos llevando acuerdos con las consejerías de Educación, con las consejerías de Bienestar Social, de Inclusión, en los que establecemos en zonas locales, en espacios locales sanitarios, que son los que van a integrar esa parte social, esa parte del trabajador social con el médico de familia, y que son los que verdaderamente van a colaborar con las asociaciones de pacientes, que van a colaborar con las familias. Yo creo que, como decía la consejera, el hecho de que se pueda integrar esa parte social y sanitaria se ve en casos concretos. Es decir, el hecho de que podamos, desde los sistemas sanitarios, evitar una hospitalización que no sea necesaria y que sea una hospitalización en el domicilio, que se puedan cuidar esos pacientes desde el domicilio, aportando calidad de vida a los pacientes, calidad de vida a los familiares, teniendo esa aportación por parte del trabajador social también para aquellas necesidades que tengan, las ayudas que puedan pedir, esas ayudas que puedan pedir por parte de las administraciones públicas. Yo creo que esa será verdaderamente el éxito de la integración social y sanitaria, porque primero mejoraremos la calidad de vida de las familias, mejoraremos la calidad de vida de los pacientes, y al mismo tiempo estoy convencido de que estas estrategias al final y a la larga redundarán en mejora y mayor eficiencia en los sistemas sanitarios. Creo que eso es así, y aquí también pues digo que esas patologías crónicas, que son las enfermedades mentales, van a necesitar mucho de esta integración de los sistemas sanitarios y sociales. Creo que va a ser así, es necesario, ya lo estamos viendo, personas que tienen una situación de patología mental que le llevan al suicidio, personas jóvenes que a día de hoy se están suicidando y que realmente no se llega de una forma integral
solamente con el sistema sanitario. Es decir, tenemos que estudiar bien qué es lo que pasa en el entorno social para aplicarlo a ese paciente, para aplicarlo y evitar estas desgraciadas muertes que estamos viendo a diario por las diferentes formas de vida que hay hoy en día y sobre todo bueno, pues que nos hacen llamar la atención a los sistemas y tenemos que ponernos las pilas con estos temas, ¿no? Por eso es importante este tipo de exposiciones en las cuales expliquemos lo que estamos haciendo, pero sobre todo que analicemos lo que se está haciendo en todo el territorio nacional. Yo creo que es fundamental porque vemos cómo se puede tener el éxito de esa participación con esos agentes sociales y, como digo, pues evitar una muerte o evitar un ingreso innecesario a pacientes que puedan estar en sus domicilios con la familia y ayudando al día a día de su familia. Yo creo que es el éxito de esa integración, ¿no? Y, Karina, ¿qué esperáis vosotros de esas comisiones de coordinación para la integración sanitaria y social? Porque hay mucha heterogeneidad de momento y, claro, eso afecta a la vida de las personas y en particular de los pacientes crónicos. Bueno, yo creo que hay una pata súper importante que es la atención primaria y comunitaria. Creo que ahí es donde nos tenemos que apoyar en lo local. Cuando hablemos de acercar la salud a las personas, tenemos que activar esos activos en salud en el ámbito comunitario, son fundamentales, ¿no? Creo que es un trabajo que hay que hacer en la cercanía de las personas, con un vínculo hospitalario, pero realmente que la actividad se genere desde lo local para nosotros es fundamental. Nuestro médico de atención primaria, la enfermera, el activar al ayuntamiento en salud, como decía la consejera, lo hacen los ayuntamientos. Quiero decir que esto es fundamental, no solo trabajar desde un nivel más macro, sino que hay que bajar a lo local, ver dónde conviven las personas, dónde se produce el problema y trabajar realmente con determinantes sociales de la salud. Porque si no, es que vamos muy perdidos. Quiero decir, y además de todo esto metido en sistemas, pero cómo trabajamos en salud y sobre todo aflorando a las personas más frágiles que tengamos en la comunidad. Y eso no lo tenemos. Yo recuerdo en pandemia que llamé al alcalde de mi pueblo y le dije, ¿cuántos somos? Y dijo, no, yo solo sé cuántos mayores. Digo, ya, pero es que aquí hay que desplazar a gente pues que tenga que ir a un tratamiento en un hospital, cuántos crónicos, cuánta gente tenemos en este momento en un proceso oncológico. Y me acuerdo perfectamente que cuando vino la nevada, cuando vino esto, oye, que me llamaron de servicio, Karina, que ya tenemos todo, vamos al hospital. Y se organizó cómo ir al hospital a ponerse la medicación. Esto no quiero decir, pero es que si no tienes en tu ayuntamiento, no sabes qué gente frágil tienes, qué situación tienen y cómo vas a proceder con ellos, pues es un problema importante. Nosotros estamos en los consejos de salud, en Madrid estamos a través de la estrategia de humanización que tiene Madrid, están los consejos de salud, estamos en la gestión que estamos en un montón de cosas en la Comunidad de Madrid, pero estamos en la gerencia de atención primaria, estamos en el plan de fragilidad, estamos bastante presentes como plataforma, pero nuestras entidades, que son las que trabajan en el territorio, son más de 30 entidades trabajando para realmente ser una realidad. Con Andalucía también trabajamos en la estrategia de cronicidad, en salud digital, en un montón de cosas también que hacemos con ellos y la plataforma al final lo que hace es trabajar en abrir puertas para que, y nosotros tenemos más la visión de lo que se hace desde el Ministerio, que es donde trabajamos directamente en lo que sería lo transversal y después bajarlo a cada consejería, pues intentamos que sea de la mano de las entidades que están en el territorio, que son las que conocen el territorio. Eso es fundamental. Pero creo que tenemos que estar en esos consejos todavía hay que activarlos más. Quiero decir, ahí tenemos los vecinos, tenemos otras organizaciones y aprovechar también los recursos que tenemos las asociaciones de pacientes y otras organizaciones del tercer sector, que pueden dar también servicios, que tienen sus propios psicólogos, que tienen su asistente social, pero todo eso no puede ir de una manera, hasta ahora es todo como espontáneo, ¿no? y voluntarista. Y esto tiene que pasar a estar sistematizado, que podamos tener indicadores. El Ministerio, a través del Plan de Atención Primaria y Comunitaria, hemos acordado una serie de indicadores para hacer un seguimiento a todo esto y tenemos que aprender a trabajar juntos. Esto es fundamental, porque para nosotros como POP, imagínate, trabajamos con el Ministerio, tocamos las puertas en cada consejería, volvemos, o sea, no sabes lo que es hacer y tratar de influir en política sanitaria, que nosotros tenemos toda la voluntad del mundo, pero se necesita liderazgo, se necesita tener un ministerio fuerte y unas consejerías también que trabajen de una manera unida. O sea, ruido político en sanidad no puede haber. Porque a nosotros, los pacientes, se nos ponen los pelos de punta. Que lo sepa. Bueno, no sé, me he metido esta coletilla, pero lo quería decir es que esto es una situación donde cuando ya la política entra en el ámbito sanitario, pues hace mucho más complejo el día a día de los pacientes y sobre todo la actividad que podemos hacer o cómo podemos mejorar. Y en este momento estamos en una situación de tomar decisiones que sean buenas para el futuro, ¿no? Y yo creo que todos tenemos el compromiso de trabajar en un futuro mejor y bueno, creo que es importante que estemos coordinados.
Desde luego la coordinación es fundamental. Se hablaba también de la importancia de la digitalización de algunos procesos para la obtención de datos y poderlos integrar, tanto los sanitarios como los sociales. Claro, pero también hemos visto, y lo dice el informe, cómo la utilización, por ejemplo, de la inteligencia artificial, en fin, pues todavía está poco menos que en pañales, ¿no? Para lo que sería deseable por parte especialmente de los pacientes crónicos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer en la Comunidad de Madrid? Yo lo primero, reafirmar que además la salud no tiene fronteras. La cuestión es que no tiene territorios, porque todos nos movemos y nos debemos mover, y además que lo que hay que ver es que tengamos unos indicadores comunes, homogéneos, y ahí el mestizaje de sociedades científicas con asociaciones de pacientes para marcar infografías, para comunicarte después de un ictus, ¿no? Y que todos los asimilemos y que todos tengamos lo mismo, porque, por ejemplo, la preparación de una colonoscopia es igual en Madrid que en Andalucía. Entonces, normalizar con las sociedades científicas y asociaciones de pacientes esas cosas. Nosotros es una iniciativa que tenemos porque las sociedades científicas tienen el conocimiento, dan la garantía, tú lo avalas y en ese mestizaje sería maravilloso. Yo creo que la inteligencia artificial está sobrevalorada y además que está con nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Además, yo como tecnóloga, que nosotros empezamos con la placa y yo empecé estudiando mi residencia colocando placas y por orden y para comparar, eso era un follón tremendo, y luego terminamos analizando lo que hay más allá de la imagen médica, ceros y unos, con lo cual asimilamos por ósmosis toda la innovación. Y sí que es cierto que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a hacer tareas repetitivas, ineficientes y a ser más fiables, porque una máquina nunca se cansa, y tú sí. Pero hemos sobrevalorado la inteligencia artificial y estamos infravalorando la inteligencia natural. Quiero decir, nos toca seguir trabajando en la inteligencia natural, nos toca seguir formando a nuestros residentes que sepan tocar tripas. No nos podemos fiar siempre de un algoritmo, porque si se va la luz, con las manos tú puedes curar. Entonces, eso es algo que siempre me gusta remarcarlo, y soy una fiel defensora de la inteligencia artificial, pero siempre ha de estar pastoreada por la inteligencia natural, porque cuando eso desaparezca, la humanidad habrá desaparecido, ¿vale? Y como digo, la tecnología para ser más humanos. Estamos asimilando mucha inteligencia artificial, la gente piensa ahora que es una novedad, pero no, eso viene desde hace muchísimo tiempo. Incluso, no sé si sabéis, George Lucas, cuando hizo el Yoda antiguo, fue el origen de las reconstrucciones volumétricas de la imagen médica, y todos estos cortes que veis en distintos planos y que molan tanto en la televisión, eso, claro, viene de la Guerra de las Galaxias, o sea que está entre nosotros, pero no nos hemos ido dando cuenta. Y la ayuda a la decisión, al diagnóstico, la medicina predictiva, pero como digo, siempre tú tienes que saber qué es lo que quieres programar y qué quieres ver. Y el reto que tenemos las administraciones es que, de repente, igual que con el tema de la digitalización, si no crecemos de forma organizada, han empezado a salir muchísimas soluciones, pero mucha gente está trabajando en lo mismo. Entonces, lo que tenemos es que eficientar recursos, igual que nos coordinamos con lo sociosanitario para esas iniciativas que eran parecidas, con territorios frontera, trabajar de la mano, que es lo que estamos haciendo en Madrid, y llegar más lejos, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, estamos trabajando en que hay que centralizarla, todas las ideas que hay que homogeneizarlas, y desde luego que todas estén a disposición de todos. Igual que hablábamos de que el dato siga al paciente, tener una historia única, yo lo que estoy trabajando es que esa historia sea interoperable para que todos los centros sanitarios puedan acceder a la historia del paciente, y que a la vez que haya una imagen médica única, que en eso ya ahora a principios de año lo tendremos, y en cualquier sitio se verá toda la imagen, no solo radiológica, endoscopias, oftalmoscopias, dermatología, y a la vez que esos servicios de posprocesado, de ayuda al diagnóstico, de IA, sean también con un orquestador, estén accesibles para todo el mundo, y que hayan unas soluciones para leer la placa de tórax, no que haya 20, que ya está eso más que validado, y todavía ves a gente que está empezando a hacer una para lectura de las placas de tórax, ya está inventado. Vayamos todos de la mano, con lo cual creo que es importante no perdernos en ese fogonazo, ¿no?, que a mucha gente le deslumbra. Y no, que la inteligencia artificial está sobrevalorada, sobre todo si detrás empezamos a perder la inteligencia natural, y sobre todo si los gestores, y ahora me pongo el gorro de gestor, nos pensamos que con la inteligencia artificial vamos a poder prescindir de personas. Nunca.
lo que vamos a hacer es que ese trabajo de las personas tenga más valor, sea más eficiente y nuestro sistema sea más sólido y seguro. Pero todo al contrario, la IA al servicio de las personas y la IA para ser más humanos y poder tratar mejor a los pacientes, mirarte a los ojos con una cosa que transcribe y no tengo que estar yo en el ordenador, que a veces nos va bien porque dices, así no tengo que hacer caso al paciente, ¿no? Y así me deja en paz, porque lo que tengo que hacer es mirarte a los ojos y tocarte. Y eso es lo que para lo que nos tiene que servir la IA. Yo estoy de acuerdo totalmente con la consejera. Es verdad que no podemos sobrevalorar la inteligencia artificial y estoy de acuerdo también en que se están haciendo muchas estrategias de digitalización, de aplicar las nuevas tecnologías y muchas veces de forma desordenada, que al final es un gasto de fondos, muchos fondos que vienen de Europa y que se están haciendo y que al final cuando ve el resultado se han duplicado todos los esfuerzos, se han duplicado pues, todos los procesos y yo creo que hay que ir con cautela. Nosotros en Andalucía estamos estableciendo una estrategia de salud digital, una estrategia en la que se ha puesto una inversión de 316 millones de euros. Además, una estrategia que ha contado con las asociaciones de pacientes, que además hemos sido premiados ya antes de que incluso se publique, se premió el pasado año, por la participación de asociaciones de pacientes. Son más de 1.000 profesionales los que han hecho esa estrategia. Esa estrategia está a punto de aprobarse en el Consejo de Gobierno y es una estrategia que va a intentar unificar ese criterio digital. El sistema digital de Andalucía lleva ya más de 30 años en uso y es verdad que se han visto con las nuevas tecnologías que hay que mejorarlo y que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Esto va a mejorar que desde el punto de vista de los pacientes van a poder tener los pacientes mayor y más ágil acceso a la historia clínica, a los pacientes, a los familiares, a los procesos que se realizan a los pacientes, como decía la consejera, en este caso también a esas pruebas diagnósticas con mucha más agilidad, pero también a los profesionales. Los profesionales les va a permitir pues, ese intercambio de información, ese intercambio de información también con esa integración social mucho más ágil y va a permitir pues, hacer un diagnóstico más rápido de los procesos y sobre todo ponerlo al servicio de los sistemas sanitarios. Por poner un ejemplo, también a las enfermedades crónicas. La digitalización ya en Andalucía está actuando. Antes hablábamos de las farmacias, que es dentro de ese proceso sanitario, es algo fundamental para los pacientes. El consejero allí en Andalucía ya anunció pues, que a lo largo de este primer trimestre del 26 ya las farmacias todas las farmacias de Andalucía van a tener la posibilidad de agilizar y de renovar esos tratamientos crónicos a los pacientes sin la necesidad de que tengan que ir al médico de atención primaria. Va a haber una comunicación directa con el sistema de atención primaria para que no tengan que ir a solicitar esa renovación de esa medicación crónica. No solamente en Andalucía, también se anunció que en el segundo semestre del 26 pues era para todas las farmacias de España. Yo creo que eso es la aplicación efectiva de esa digitalización y todos los buenos resultados que nos puede dar de cara al día a día de estas enfermedades y sobre todo de la sociedad. Karina, ¿cuál es el escenario que vosotros prevéis en el corto y medio plazo? Pues nosotros tenemos la suerte del trabajo que hemos hecho en la plataforma con el Ministerio, en este caso con la Secretaría General de Salud Digital. Estamos dentro, tenemos un convenio firmado. Lo que hace el Ministerio es que tiene un marketplace donde están todas las iniciativas que hay de todas las comunidades autónomas. Están todas metidas porque esto es importante, porque lo que decía la consejera, hay que aprovechar el conocimiento de otros, porque si no es reinventar. Es verdad que hay muchísimas iniciativas de inteligencia artificial, una pequeña que se hace en un hospital, el picoteo, ¿no?, que tenemos, pero yo creo que hay que hablar más de ese marketplace compartido donde se agrupa todo el conocimiento y todo el esfuerzo que hacen las diferentes comunidades autónomas o los diferentes hospitales y trabajar de una manera más coordinada en ese sentido. Estamos tanto trabajando en el espacio de datos sanitarios que se ponga en marcha en España, pues donde los pacientes son pues, los dueños del dato y esto cambia también el paradigma de esa historia clínica y los datos son de los pacientes, tanto para uso primario como uso secundario en investigación. Nosotros creemos que la inteligencia artificial, todo lo que sería el uso de datos secundarios, y Europa lo que quiere es propiciar esto, ¿no?, que es el uso de datos secundarios nos sirva para hacer una investigación más rápida y llegar antes a soluciones. Para nosotros esto cambia completamente la manera de hacer medicina. Creo que acorta tiempos y vienen muy buenas noticias. Por eso cuando hablamos de innovación y hablamos de toda esa innovación que viene y las posibilidades que tiene, tenemos que innovar en lo social y lo sanitario, innovar en lo biopsicosocial, porque si no vamos a ir de una manera un poco descolgada, ¿no?, en ese ámbito. Con lo cual,
es fundamental que esa Secretaría General de Sanidad, que yo creo, del Secretario General de Salud Digital, que está haciendo una labor de entender los proyectos, de ver cómo coordinamos, y después todas las estrategias que se han puesto en marcha, tanto el plan de atención comunitaria, la estrategia de cuidados o el de cronicidad, están todos cruzados por salud digital. Quiero decir que ya no salud digital va por un lado, las estrategias van por otro, sino lo que están contando desde Andalucía y Madrid, lo que están contando es que esto hay que integrarlo y no puede ir una cosa sin otra, ¿no? Y creo que eso es fundamental. O sea, que es una oportunidad. La inteligencia artificial, la salud digital, todo esto viene a hacer cambios importantes, ¿no? Y trabajar de otra forma. Ajá. Desde luego es importante y, claro, también hay una realidad, es que en muchos casos cuando hablamos de cronicidad estamos hablando de procesos que van caminando hacia un cierto grado de dependencia y, por tanto, también todo lo que tiene que ver con la parte asistencial a la dependencia entiendo que debe ir integrado en este nuevo ecosistema, ¿no? Absolutamente. Como digo, hay que gestionar por procesos y el proceso asistencial debe de estar fundido con el proceso social. Y tú tienes a un paciente crónico con dependencia y todo eso tiene que ir integrado y tiene que evolucionar con las ayudas que se necesiten, con los informes médicos que hagan falta para valorar ese grado de dependencia o esas ayudas que se van a necesitar, pues como digo, también con un orquestador que por esa gradación de dependencia o de fragilidad, como dice Karina, y que eso tendríamos que tener un indicador homogéneo. No puede ser un frágil en Madrid distinto que un frágil en Andalucía o un frágil en Castilla y León. Todos somos igual de frágiles. Luego otra cosa es los recursos o la idiosincrasia de cada comunidad autónoma por la dispersión de población, etcétera, ¿no? Que en el fondo es eso, el director de orquesta, que debería ser el ministerio, el que tiene que hacer que haya una equidad, ¿no? Tanto en la definición de indicadores, la definición de definiciones, nunca mejor dicho, y la gradación, para que luego podamos ver cómo se reparten esos recursos para que, independientemente del código postal en el que te toque nacer o quieras vivir, puedas tener o no acceso a ciertas cosas, ¿no? Porque comunidades, supongo que como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Cataluña, vemos cómo vienen a nuestra comunidad muchas personas por esos centros, servicios y unidades de referencia de patologías crónicas complejas que tratamos, que se vienen muchos pacientes de fuera. En concreto, el año pasado, 157.000 tratamos de desplazados de otras comunidades autónomas y lo que tendríamos que hacer era que eso no tuviera que ser así, que todo el mundo pudiera tratar todo, excepto, yo no voy a tener trasplantes cardíacos en todos mis hospitales, pero sí que lo tienes en ciertos centros para que cualquier paciente pueda trasplantarse, ¿no? O sea, sí que luego hay que eficientar y ser excelentes, pero no que estén demasiado lejos de tu sitio de origen para que te puedan tratar, ¿no? Y eso es una labor de es ordenar, distribuir, ¿no? Y eso de la mano con sociedades científicas y asociaciones de pacientes, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Y las comisiones nacionales de la especialidad, que creo que tienen un valor fundamental en la formación que se nos viene de los profesionales, que es otro paradigma que está cambiando, porque esto nos ha arrasado ya, la inteligencia artificial arrasa y el cambio de paradigma, pero nuestros planes formativos siguen anclados en el siglo pasado. Y entonces eso también todos coordinados deberíamos de darle una vuelta, porque hay profesiones frontera, incluso yo pediría, y ya lo he manifestado, que haya residencias para bioingenieros. Claro. Igual que está el PIR, los psicólogos clínicos en el hospital, que tiene que aumentar el número de psicólogos clínicos como el comer, porque son muy necesarios también para este ámbito, ¿no? Los psicólogos, psicólogos para enfermedades crónicas complejas, para niños y además diferenciados. Creo que sería fundamental tener una residencia de bioingenieros, por ejemplo, y que estén dentro, ¿no? Como plantilla, nosotros los hemos incluido, y es que hay un trabajo maravilloso por hacer, pero eso tendría que ser en todo el territorio español y de la mano, administración, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y en continuidad asistencial de lo sanitario y de lo social, porque el alma no se separa del cuerpo, ¿no? Con lo cual en la asistencia tiene que ser igual, ¿no? Tiene que estar junta. Yo creo que estamos en un foro de enfermedades crónicas. Hemos visto datos cruciales, que son que más del 50% de la población ya tiene una enfermedad crónica. Además, antes daba un dato que en este caso la población de más de 65 años, 1 de cada 2 tiene 2 o más enfermedades crónicas, y además dentro de eso que 1 de cada 5 de esos pacientes va a tener una complejidad dentro de sus patologías crónicas, con lo cual eso nos obliga a que cada uno con su grado de dependencia
va a necesitar algo cercano, y por eso hablaba antes de la atención primaria. Yo pienso que esos grados de dependencia y ese control por parte del sistema sanitario se tiene que establecer dentro de la atención primaria. En Andalucía, concretamente, lo tenemos claro. De hecho, en el presupuesto de la comunidad, que informo que son 16.000 millones de euros los que tiene el presupuesto de salud para Andalucía, de sanidad para Andalucía, el 35% se está destinando por primera vez a la atención primaria. Es decir, ya pasamos del 30%, estamos en el 35% de esos 16.000 millones de euros, en los cuales es donde se quieren crear esos espacios de coordinación sociosanitaria. Yo creo que es ahí donde se va a tener mayor control sobre los pacientes, donde se va a poder dar servicio a esa dependencia que necesitan los pacientes del sistema sanitario, y yo pienso que es ahí donde tenemos que establecer y poner todos los esfuerzos, porque, insisto, es el lugar donde se van a producir esas interacciones con las familias, con los trabajadores sociales y con el personal sanitario. Yo creo que esa es la estrategia que debemos de seguir para tener un mayor control de la dependencia de los pacientes, ¿no? Karina, ¿y cómo se podría mejorar todo lo que estáis haciendo desde las asociaciones de pacientes para que de verdad esa integración cuente con vuestra participación, digamos, efectiva y no solamente consultiva? Bueno, yo creo que en este momento hemos abordado la Ley de Organizaciones de Pacientes desde el Ministerio como un poco el gran marco, ¿no?, a nivel estatal que tenemos que conseguir para saber pues, qué es una definición de asociación de pacientes, tener un registro, bueno, pues una situación también de sostenibilidad nuestra también de presupuesto. Ahora se ha ido el consejero de País Vasco, pero la ley se está haciendo una ley autonómica en el País Vasco, que estamos trabajando en paralelo, haciendo la de País Vasco y colaborando con la del Ministerio. Creo que eso viene a generar un marco y un recordatorio donde podemos estar, y también hay un repositorio común en lo que diferentes administraciones pueden tirar de nosotros y saber quién es quién, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Yo voy a añadir una cosa. Con el tema de coordinación sanitaria y social, en aquello que veo que es importante, todos los temas de dependencia o de discapacidad están en unos baremos que vienen de lo social. Las enfermedades crónicas han cambiado mucho. La evolución de las personas y de la ciencia ha cambiado también la vida de mirada de la patología. Entonces, mucho de eso no está representado en los baremos de dependencia ni de discapacidad. El dolor crónico, la salud mental, temas que están ahí y que no aparecen dentro de los baremos, como de alguna manera cogemos esos baremos. El trabajar juntos nos tiene que servir también para entender que la única protección social que podemos tener viene de esos baremos de dependencia y discapacidad, que muchas veces muchos de nuestros pacientes no están representados. Solo un 40% de los pacientes crónicos tienen una discapacidad. El resto están sin amparo. Nosotros tenemos una clínica legal en la plataforma donde más del 40% de los pacientes lo que nos pregunta fundamentalmente es que han perdido su empleo, que si tienen que decir en el empleo que si tienen una discapacidad, que si tienen una enfermedad crónica, como no tienen discapacidad no hay adaptación del puesto de trabajo. Con lo cual tenemos que ayudar a lo social, y aquí tiro de sanidad para que nos ayude a entender que esos baremos son fundamentales y que si queremos trabajar en la parte social y sanitaria tenemos que entender que realmente que se pone la cronicidad compleja y como eso tiene que tener una respuesta a lo social. Y ahí pues tenemos la desgracia que tenemos unos retrasos también a las personas que pueden acceder a la dependencia, pues que fallecen antes de tener la dependencia, pues situaciones dramáticas, ¿no?, que estamos viviendo cada día, y creo que esto nos tiene que poner todos el foco en que tenemos que cambiarlo. Por eso es muy importante lo que decía la consejera, integrar, que trabajen juntos y agilizar tiempos, porque la vida de las personas va en ello. Ajá. Estamos terminando, así que les pido una intervención a cada uno de ustedes para finalizar, un poco resumiendo esa visión de futuro que consideran que va a ser posible más temprano que tarde, en el caso de Andalucía, por ejemplo. Bueno, yo creo que los datos que hemos comentado durante toda la tarde nos vienen y nos obligan a que trabajemos para esa integración social y sanitaria. Yo creo que la integración es una decisión de gobernar, de gestionar. Creo que se está haciendo en Andalucía de forma concreta y eso es lo que va a garantizar una mejor calidad de vida de nuestros mayores y una calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas. Nosotros estamos trabajando en esa línea, vamos a seguir trabajando con presupuesto, con gestión, con coordinación. Y, como no puede ser de otra forma, con los profesionales sanitarios. Yo quiero agradecer el esfuerzo que están realizando, esa estrategia de salud digital, esa estrategia de coordinación sociosanitaria y ese plan de cronicidad que se ha hecho
en Andalucía que se ha puesto en información hoy en esta charla viene a avalar el trabajo magnífico que realizan todos nuestros profesionales. El Sistema Sanitario de Andalucía cuenta con 130.000 profesionales dentro del sistema, es la mayor empresa que hay en la comunidad, pero volviendo al inicio, los profesionales o los gestores políticos en materia de sanidad no somos nada si no contamos a día de hoy con la intervención de las asociaciones, con la intervención de los pacientes, con la intervención de las familias. Estamos viendo casos concretos, estamos viendo historias personales que están dentro de todas esas enfermedades y sobre todo el trabajo que realizan todos los familiares de los pacientes que tienen esas enfermedades, que le dan la asistencia, que le dan el soporte necesario para tener esa calidad de vida y, por tanto, desde Andalucía vamos a seguir trabajando en esta línea de la integración real, social y sanitaria. Consejera, ¿y en Madrid qué? Pues lo que hemos hablado, el dato ha de seguir al paciente y para eso tenemos que tener historias sólidas, interoperables, con orquestadores que permitan tener todas los sistemas disponibles para todos y también la salud ha de seguir al paciente, pero una salud en mayúsculas, una salud física, una salud emocional, sanitario que no tiene una línea de separación con lo social, ¿no? Y trabajar con esa continuidad asistencial también con lo social y desde luego desde el mestizaje, ¿no? Nuestra mayor tecnología son los profesionales sanitarios, no sanitarios, ¿no? Ese mestizaje maravilloso que hay también de sociedades científicas con asociaciones de pacientes, ¿no? De la colaboración pública-privada con la industria, ¿no? Con todo aquello que nos permite ser más eficientes precisamente para hablar más de salud que de enfermedad y toda esa tecnología precisamente para ser más humanos. Karina. Bueno, creo que es fundamental si queremos tratar bien a la cronicidad compleja, a las personas con patología crónica, sus familias, sus cuidadores, tenemos que hablar de atención biopsicosocial. Si queremos llegar a tener resultados en salud, en esa atención de medicina personalizada, de precisión, todos los avances de ciencia que tenemos tienen que ir acompañados de avances sociales, de acompañar y de cuidar. Y, en fin, todos estamos escribiendo cartas a Papá Noel, a los Reyes, estamos ya en ello. ¿Algún deseo especial para que se cumpla de manera casi inmediata de alguno de ustedes? A ver, Fátima, venga, que sé que le has escrito a todos. A todos los que puedo, a todos y de todas las religiones y de todo lo que podamos para que nos ayude. A ver, nuestro mayor tesoro es la salud, ¿no? Y este sistema sanitario que tenemos, con lo cual creo que es importante pues eso, que consigamos que el dato siga al paciente y tener una historia social y sanitaria unificada, interoperable. Creo que la salud tiene que seguir al paciente, con lo cual hay que mejorar esos sistemas de asistencia en tu domicilio, que es donde mejor puedes estar sin quitar que te tengan que tratar de forma aguda en un hospital, pero donde mejor estás en casa y así además se genera esa sinergia con lo social, ¿no? Y desde luego con todos los actores que necesitamos, como digo, sanitarios y no sanitarios, desde los hospitales hasta la botica, pasando por nuestros trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? Como digo, porque la salud no separa el cuerpo del alma y desde luego con una gran financiación, que el 22 nos traiga mucho dinero, porque como decía Karina, la sanidad es un monstruo insaciable y nos enfrentamos a unos retos no solo de envejecimiento y cronicidad, sino de una medicina de las 4 P's, precisa, predictiva, centrada en las personas, pero que con unos fármacos maravillosos que hacen que vivamos más, tenemos que vivir mejor, pero son mucho más caros, ¿no? Con el cual el 40% de los presupuestos se van en esos fármacos de alto impacto, con lo cual pidamos a Papá Noel que nos traiga un aguinaldo bueno para, de forma finalista, repartirlo, ¿no? Donde más merece la pena, como decía la canción, porque sin salud no hay nada, ¿no? Viceconsejero. Bueno, yo creo que me sumo también a lo que decía la consejera y bueno, dentro de la actividad asistencial yo creo que por pedir que todos los pacientes que necesiten tengan acceso a todos los fármacos necesarios. Nos ha hablado concretamente hoy del tema, pero creo que hay un apartado dentro de la sanidad que sufre mucho, que es las enfermedades raras, que están con esa voluntad de tener esa farmacología que en muchos casos está ahora mismo en investigación, en proceso de transmisión para darle la autorización para que se pueda comercializar. Yo creo que ahí es lo que realmente podemos
garantizar que la calidad de vida de esas personas que al final están condenadas a tener esa enfermedad crónica para toda la vida, todo el tiempo que vivan, yo creo que esa accesibilidad a los fármacos y al tratamiento es algo que podríamos pedir. Y también, con algo que ha dicho Karina en este caso, decir aquí, delante también de nuestra ministra que acaba de llegar, que la sanidad esté un poquito menos despolitizada. Yo creo que eso nos lo agradecerán todas las asociaciones de pacientes, nos lo agradecerán todos los pacientes y nos lo agradecerá todo el sistema sanitario, que yo creo que es fundamental. A ver, Karina, esa carta que habéis escrito a Papá Noel, a los magos. Bueno, nosotros el deseo que tenemos es de participar, de cooperar, de colaborar, de ser uno más, un agente sanitario, social. Quiero decir que seamos un agente más dentro del sistema sanitario y social, que la cronicidad requiere de acuerdos, de consensos, de presupuestos, pero también de innovar en cuidados, en procesos asistenciales, en lo digital. Quiero decir que vienen muchos retos, todos bonitos, y lo que decía es pues intentar que la política sirva para bien, para que esto se pueda construir y que todos podamos ser responsables y corresponsables con el rol que nos toca a cada uno de nosotros y una mirada al futuro diciendo, oye, pues yo participé en eso y sirvió para algo. Bueno, pues hemos llegado al final. Podríamos estar mucho más tiempo, pero ya sé que también las agendas hay que irlas cuadrando al milímetro. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa. Muchísimas gracias también, como no, a los que estáis aquí presentes. Y bueno, tenemos que terminar, pero hay que hacer el cierre, el fin de fiesta. ¿No? La fiesta viene después, pero bueno. Lo tenemos que hacer. Es importante, de lo que estamos hablando aquí, es trascendental, es una de las prioridades que a todos nos interesa que se resuelvan lo antes posible, y para ese broche final pues tengo que ceder la palabra a la ministra de Sanidad, que ya está con nosotros, como había anunciado Karina Escobar al principio de la jornada. Así que bajamos y vamos a ceder. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sí, el cierre en la voz de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando quiera. Bueno, pues lo primero, disculpar, porque tenía que haber venido al principio, pero bueno, estábamos ahí en el Ministerio, estábamos en negociaciones largas y tediosas, pero con un resultado final, con los diferentes sindicatos. Así que lo primero que quería hacer primero es agradeceros, ¿no?, a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, a su presidenta, Karina, una persona involucrada, comprometida, con vocación de servicio público, ¿no? Cuando hablamos siempre de las instituciones, o hablaba, ¿no?, el viceconsejero de la política es esto, la política es poner nuestras iniciativas al servicio de la gente, en este caso al servicio de los pacientes, incluso a las organizaciones de pacientes. Yo creo que no hay un núcleo más político que las organizaciones de pacientes que quieren transformar la sociedad y que quieren avanzar para eso, ¿no?, para poner al paciente en el centro, que es algo que decimos mucho los que nos decimos políticos, pero que al final somos una mera cadena al final de un eslabón de una cadena más que se inicia siempre o casi siempre en la sociedad civil. Siempre es la sociedad civil, y en este caso los pacientes, los que nos empujan a las instituciones a hacer la mejor de las políticas y las que nos demandan que hagamos política. Muchísimas gracias a todas las autoridades que estáis aquí, a profesionales sanitarios, a los miembros del Observatorio de Atención al Paciente. Me he perdido la presentación, pero no me pierdo nunca todo el devenir y todo el trabajo que se hace desde las organizaciones de pacientes, y en este caso desde la plataforma. Y el informe, y de lo que habéis hablado hoy, de las enfermedades crónicas, es algo que nos atraviesa como reto de la sociedad, como reto de nuestro sistema sanitario y, cómo no, como reto dentro de las instituciones. Y para asumir ese reto, por lo menos desde el Ministerio de Sanidad lo tenemos claro, y así por eso vamos a impulsar la ley que organice y que ponga a las asociaciones de pacientes en el centro de las decisiones políticas, ¿no? Estáis los pacientes. Y siempre desde, además, he de decirlo, desde una visión rigurosa, desde una visión comprometida, de la mano de la evidencia científica, desde una visión científica siempre, y siempre habéis sido la voz de las pacientes los que nos habéis empujado a hacerlo cada vez mejor.
Y no solamente cada vez mejor, sino que esa voz de las pacientes la queremos incorporar en todas y cada una de las decisiones que podamos tomar desde la política. Yo siempre lo digo, me lo habrá oído Carina muchísimas veces, que siempre vengo con la chaqueta de ministra, con la bata de médica, pero lo que no me quito nunca, porque nunca nos podemos quitar, es el camisón o el pijama de pacientes que somos, que seremos o que tenemos a nuestro alrededor gente que lo es. Así que agradecer siempre el impulso, el apoyo, el rigor en un momento en el que hay tanto ruido, tanta desinformación. La verdad es que venir a espacios como la plataforma y ver vuestro trabajo riguroso siempre es un remanso de paz y es un refugio para los que buscamos explicaciones, respuestas y para los que buscamos soluciones a los pacientes. Cuando hablamos de la atención integrada a la cronicidad, sobre todo en el momento demográfico en el que nos movemos, con todos los avances científicos que hemos tenido, lo que estamos hablando es del núcleo de nuestro sistema sanitario. Es el núcleo de nuestro sistema sanitario. Además, un núcleo que durante muchos años ha estado relativamente abandonado en aras de, bueno, pues de esa atención a la patología aguda y en esa atención que es como más, ¿cómo decirlo?, que brilla más, ¿no? La atención aguda, los códigos, las resoluciones rápidas, que por supuesto son necesarias, pero hemos dejado en un cajón toda la atención a la cronicidad, toda la atención a la pluripatología y toda la atención a todos los pacientes que durante tantos años hay que hacer un seguimiento, hay que darles unos recursos y hay que volcarse como instituciones. Y si hablamos de cronicidad es que no podemos hablar de otra cosa que no sea de atención primaria. La atención primaria, ahora que se habla tanto de la medicina personalizada, había un médico de atención primaria que decía: la medicina personalizada ya está inventada. Cuando yo entro en el domicilio de uno de mis pacientes y veo cuál es la situación del domicilio, cuál es la situación de la familia, cuál es la situación del paciente, le conozco, sé cuáles son sus problemas personales, sociales, económicos, sé cuál es su historial clínico y conozco perfectamente no solamente su patología, sino su entorno, el de su familia y el de su comunidad, no hay una medicina más personalizada que la de atención primaria. Por eso, desde este Ministerio hacemos una apuesta firme por la atención primaria. Lo hemos plasmado en el Plan de Atención Primaria 2025-2027, donde le hemos dado un valor fundamental a una palabra rara, pero que demuestra cómo funciona nuestro sistema, que se llama la longitudinalidad, que no es otra cosa que tu médico, tu médica, tu enfermera, tu equipo de atención primaria te conozca y esté contigo, si no para toda la vida, por lo menos los tiempos suficientes para poder hacer la mejor de las medicinas y para poder aportar el mayor de los valores. Lo he contado muchas veces, si tuviéramos una sola pastilla o un medicamento que disminuyera los ingresos entre un 25 y un 30%, que disminuyera la mortalidad entre un 25 y un 30% y que disminuyera la atención a urgencias desde un 25 a un 30%, estaríamos pagando millonadas. Bueno, esa pastilla se llama atención primaria y se llama longitudinalidad. Por eso tenemos que cuidar las joyas de la corona, de dentro de nuestra joya de la corona, que es nuestro Sistema Nacional de Salud. Y la cronicidad no solo se mide en las paredes de nuestro sistema sanitario, no solo se mide en las paredes de un hospital, ni en las paredes tampoco de un centro de salud. La cronicidad también se mide en la vida cotidiana, también se mide en lo que llamamos, y seguimos poniendo mucho hincapié, en los determinantes sociales de la salud. Por eso hablamos de avanzar hacia un modelo en el cual se priorice domiciliar los cuidados frente a medicalizar el resto de los espacios. Reforzar la hospitalización a domicilio, el seguimiento proactivo, la atención en el hogar no solamente mejora la calidad de vida de las personas, sino que además hace que tengamos un sistema que es más humano y más eficiente. Y encima de la mesa tenemos todos los retos sociales y sociales de los problemas sociales o de los derechos sociales, pero también de toda nuestra sociedad. Toda la multimorbilidad o comorbilidad, toda la complejidad a la que nos estamos enfrentando, todo el abanico ahora mismo de posibilidades terapéuticas que tenemos que hacen que, por suerte, muchas de las enfermedades que antes no tenían solución ahora se puedan cronificar. Eso nos hace y nos aboca, bueno, pues a unos desafíos y a unos retos que tenemos que afrontar desde el primer momento, ¿no? Y esos retos, como ya lo habéis hablado o he escuchado en la última mesa que habéis estado hablando, tiene también que ver con la integración sociosanitaria. La cronicidad y la atención a los pacientes no se termina en la puerta de la consulta, no se termina en la puerta del quirófano, no se termina, empieza en los determinantes sociales de la salud y en las necesidades sociales que tienen los propios pacientes. Lo hemos visto con la ley ELA. En la ley ELA lo que se ha hecho ha sido ampliar
los espacios en los cuales la sociedad nos hacemos cargo de los cuidados de los pacientes. Son pacientes que necesitan cuidados 24 horas en su domicilio y que lo que hemos hecho ha sido que esos cuidados, que la sociedad, que nuestros impuestos lleguen hasta los domicilios de esos pacientes para que puedan ser cuidados 24 horas. Esto es de una grandeza que, más allá de todo el ruido que se ha creado alrededor, esto significa que hemos ampliado nuestro estado de bienestar. Nuestro estado de bienestar no solamente se ha quedado en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de dependencia, sino que ha traspasado el muro de los domicilios de los pacientes para poder cuidarlos en su casa. Cuando nos comparamos con otros sistemas sanitarios, como por ejemplo con el sistema sanitario americano, ¿no? Y siempre se habla que el 65% de las bancarrotas en Estados Unidos se deben a problemas de salud, nosotros siempre decimos, bueno, aquí eso no ocurre, en España no ocurre, no tenemos problemas de bancarrota, no hay ninguna familia que por tener que pagarse una medicación o una operación entre en bancarrota, pero sí tiene que un cuidador, sí tiene que necesitar cuidados para pacientes crónicos, pluripatológicos o para pacientes complejos. Por eso esta ley ELA, por eso la ley de dependencia, por eso la ley de las personas con discapacidad es tan importante para seguir poniendo piedras en ese muro que construimos frente a la desigualdad y frente a la injusticia social. A todo esto le podemos añadir, además, todo lo que hemos hablado, no solamente de la atención primaria, el enfoque en la salud mental, el sufrimiento psíquico como parte de esa experiencia de muchas personas que padecen enfermedades crónicas y que está profundamente ligado a esos determinantes sociales. Por eso el Plan de Acción de Salud Mental de 2025-2027 también reconoce esta realidad, reconoce la realidad del sufrimiento psíquico, el sufrimiento emocional, también de aquellos cuidadores que están pendientes o que están cuidando a los pacientes crónicos y pluripatológicos. Tampoco podemos olvidar el resto de crisis que nos azotan, como puede ser la crisis climática, y tenemos que interpelarnos como sociedad a qué modelo de cuidados queremos, qué modelo de sistema sanitario queremos. Creo que tenemos la base para poder decir que tenemos los cimientos del mejor modelo. Ahora bien, ese mejor modelo hay que seguir construyendo, transformando, modificando, modernizando, hay que seguir ampliando sus paredes. Si en lo que somos buenos es en la atención aguda, si somos muy buenos en el trasplante, somos muy buenos en la atención a todos los pacientes, en la equidad y en la justicia social, tenemos que seguir ampliando esas fronteras, llegar a los domicilios, llegar a los crónicos, camas de media y larga estancia, cuidados, etcétera, etcétera. Y todo eso son los retos que no solo nos tenemos que poner como políticos, sino como sociedad, porque al final la traducción de las mejoras de la sociedad son mejoras que se vehiculan a través de la política. Decía Rudolf Virchow, ya me lo habréis escuchado también muchas veces, que es un médico y político alemán, que decía que la medicina es una ciencia social y que la política no es otra cosa que medicina a gran escala. Sigamos haciendo medicina a gran escala, sigamos haciendo medicina social, sigamos transformando nuestro sistema sanitario. Y para transformarlo necesitamos, como no, a los pacientes, necesitamos las plataformas de pacientes y necesitamos un compromiso común y un compromiso entre todos y todas para tener una sociedad mejor que cuide mejor de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, pues ya solamente queda cerrar este encuentro después de las palabras de la ministra de Sanidad. Desde la plataforma de organizaciones de pacientes, lo que sí se quiere hacer, y más en las fechas en las que estamos, es desearos para todos vosotros que tengáis mucha salud de cara al próximo año, que eso siempre es importante, que frecuentéis lo menos posible los hospitales y los centros sociosanitarios, porque eso es señal de que tenéis buena salud. Así que ese es el deseo que todos compartimos, que tengáis unas felices Navidades y un feliz año 2026. Muchísimas gracias. Bueno, podéis empezar a celebrarlo, a festejarlo con un cóctel que tenemos en la antesala de este auditorio. Gracias por todo.